El Ministerio de Curación, capítulo 35, parte 2. El verdadero conocimiento de Dios. Prédica 977. Adelante, Pastor Diego Zapata, el tiempo es para usted. Nuestro capítulo en estudio, pues que hoy nos convoca para la segunda parte, tuvo como parte previa o parte inicial algunas reflexiones con respecto al verdadero conocimiento de Dios. Y tuvimos como marco de referencia la declaración de Juan 17:3. Esta es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Decíamos que este conocimiento debe ser, en todo sentido, experimental, no teórico, sino en todo sentido estrictamente personal. Es pues vital para nuestra salvación. Vamos a enlazar las reflexiones de la primera parte con algunas de las declaraciones contenidas en este capítulo del Ministerio de Curación, pero antes dos cosas, apreciados hermanos. En primer lugar, un saludo fraternal para todos ustedes de parte de un servidor. Están en mis oraciones. Les aprecio mucho en Cristo y hoy con el mismo cariño de siempre, hermanos. Y número 2, de Jeremías 9, y luego procedemos a orar. Versículos 23 y parte 24 del capítulo del libro del profeta Jeremías. Dios mandó esta declaración al pueblo antes que él mismo fuese al exilio y al cautiverio, dando a entender que realmente tenía un significado palpitante para la realidad del pueblo en ese momento y también para su seguridad futura. Y pienso que lo mismo debe de alguna manera incluirnos a todos nosotros. El profeta escribió, autorizado por el cielo y con la investidura que da el Espíritu Santo. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe en su valentía el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Pero alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Apreciados hermanos, un llamado del corazón del Padre Celestial en esta mañana para nosotros. Tengo la seguridad que la alcoba de cada uno de ustedes se ha convertido en un santuario hoy. El cielo descendió al encuentro de tu súplica y de tu necesidad, y ha dejado una estela de paz en tu corazón que quieres convalidar en cada uno de los instantes de este día, pero completamente anclado de una manera muy profunda en una experiencia personal con nuestro Dios. Y todos nosotros anhelamos que se cumplan las palabras que a manera de vaticinio lanzó el profeta Daniel en la literatura apocalíptica de su capítulo número 12. Los entendidos resplandecerán. Los entendidos, mis hermanos. O como dice Apocalipsis 18:1, el mensaje del cuarto ángel: la tierra será iluminada con su gloria. Que este sea nuestro sentir, nuestra búsqueda en el día de hoy. Vamos a suplicarle esto a nuestro Dios en oración. Amado Padre Celestial, gracias por este encuentro maravilloso con tu palabra. Y gracias porque a través de este recurso podemos escuchar tu voz y acercarnos incesantemente a Dios. Te rogamos que nos des una experiencia de todo corazón en ti en este día, Señor, y que nos hagas suficientes en ti, solamente en ti, para cada una de las actividades que hemos de realizar y para enfrentar el devenir de los acontecimientos que traerá este día, de tal manera que todo nos encuentre en tu misma presencia, como se escribió de aquel hombre en la antigüedad. Vivo yo, dice Jehová,
en cuya presencia estoy. Ayúdanos a mantenernos en ti, pues, Señor, y déjanos escuchar una vez más hoy tu dulce voz. Perdona nuestros pecados y ven al encuentro de este clamor por medio de tu Espíritu, porque te lo rogamos en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Decíamos al finalizar la primera parte que los dos primeros párrafos de este capítulo tratarían de darle respaldo a las reflexiones que se desarrollaron en esa parte introductoria al capítulo. Así, mis apreciados hermanos, que procedo entonces a leer de la página 318 y pido entonces a la congregación de esta iglesia que por favor tengan su libro en mano y vamos a tratar de recuperar algunas de las líneas que hay en este capítulo. En primer lugar, vamos a leer los dos párrafos que le dan comienzo al mismo. Dice: así como sucedió con nuestro Salvador, estamos en este mundo para servir a Dios. No olviden, objeto de la verdadera educación. Esto lo analizamos en el capítulo pasado. Así que estamos en este mundo para servir a Dios, así como sucedió con nuestro Salvador, dice la señora White. Después del punto ortográfico sostiene: estamos aquí para asemejarnos a Dios en carácter y manifestarle al mundo por medio de una vida de servicio, el otro propósito de la verdadera educación. Recordemos, restaurar en el hombre la imagen de Dios y preparar a toda criatura para el servicio a Dios en la persona de sus semejantes. Esto entraña el desarrollo armonioso de todas las facultades del ser y la elevación del mismo para prestar un servicio como el que Dios aprueba. Y para esto, envolviendo esto como marco, casi que como arena, el desarrollo del carácter exige el desarrollo del carácter para poder entonces que la imagen de Dios se reconstruya y el servicio a Dios pueda recibir el aval del cielo. Luego dice, de manera que este párrafo inicial del capítulo continúa diciendo: para ser colaboradores con Dios, a fin de asemejarnos a Él y revelar su carácter. Entonces ahora introduce pues el término que ha servido de asunto y que ha sido materia de discusión desde la primera parte. Dice: debemos conocerle tal como Él es, tal como Él mismo se revela. Yo recuerdo en este momento una declaración que a un servidor le fascina, está en el conflicto de los siglos. En ese capítulo, nuestra única salvaguardia. Y me llama poderosamente la atención al hablar acerca del conocimiento de Dios allí, tal como Elena White lo plantea, lo expresa. Ella dice: no podemos honrar a Dios sino en la medida del conocimiento que tengamos de su carácter, de su gobierno y de sus propósitos divinos, y obremos conforme a las luces que nos han sido reveladas. Este conocimiento tiene que ser completamente íntimo. Si queremos ser colaboradores de Dios, tenemos que conocer al Señor, asemejarnos a Él. Pero interesante que esta estrategia o esta herramienta puede servir de requisito, pero puede ser también un resultado. ¿En qué sentido quiero decirlo? Que en la medida en que nosotros lo vamos haciendo, tratando de buscar estos objetivos y la excelencia de nuestro carácter y de nuestra misma y de nuestra vida, entonces la misma herramienta se va convirtiendo en un elemento poderoso para nosotros conseguirlo, de manera que no hay por qué sentirse excluido, salvo que nuestras propias determinaciones así lo resuelvan.
El párrafo siguiente continúa: el conocimiento de Dios es el fundamento de toda verdadera educación y de todo servicio verdadero. Es la única salvaguardia contra la tentación. Es también lo único que puede hacernos semejantes a Dios en carácter. Tal es el conocimiento que necesitan cuantos trabajan por el levantamiento de sus semejantes. Y dice ahora: la transformación del carácter, la pureza de la vida, la eficacia en el servicio, adhesión a los principios verdaderos. Todo esto se desprende del verdadero conocimiento de Dios. Y la declaración aquella, ¿no?, del capítulo Predicciones a la Cruz, del deseado de toda la gente, en la página 386, cuando dice: el amor a las almas por las cuales Cristo murió nos exige, nos impone, hermanos, crucificar el yo. Transformación de carácter, dice aquí. Pureza en la vida. No hay cosa más, hermanos, más agradable que tomar agua en un vaso limpio. No hay cosa más agradable que ir a la cama y tener sábanas limpias. No hay cosa más agradable que ponerse una prenda de vestir que esté limpia. Entrar a un baño y encontrar que ha sido aseado previamente y está limpio. Yo soy abanderado de esos detalles, sin tornarme, pues, supremamente excéntrico ni flemático en los mismos. Pero estoy tratando de utilizar la ilustración para decirles que un servicio en favor del hombre caído, como representantes del Altísimo, que se desprende o tiene como respaldo un corazón limpio y puro. ¡Qué perfume, hermanos! La verdadera educación, Jesús la presenta hoy delante de nosotros. Y parado en 1872, apreciados hermanos, anclado en 1888, nos dice a todos nosotros en esta mañana al comenzar este formidable día que nos regala: venid a mí, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿De qué nos sirven tantas realizaciones personales? El ser verdaderamente supernumerarios en la obra del Señor, multifacéticos, el hacer una cosa y otra de manera incansable, y el desarrollar un liderazgo de tipo espiritual, eclesiástico, religioso y ritual, cuando no se acompaña y tiene como respaldo un corazón sin egoísmo, sin interés. Esto es resultado de la educación verdadera, más bien, apreciados. Esto es el fruto que se desprende de conocer a Dios de manera personal. ¿Hay lugar para la alabanza? No, dijo Jeremías, no se alabe el sabio en su sabiduría. Hay lugar, hermanos queridos, para ese valor de los temperamentos intrépidos, temerarios y que arriesgan todo. No, no se alabe el valiente en su valentía, pero aquel que es manso y humilde, aquel que se postra de hinojos, aquel que conoce a Dios y espera en Él, confía en Dios a pesar de todo, lo conoce, está reproduciendo la declaración del profeta: alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. ¿Qué escuela ofrece estos detalles? ¿Qué ámbito académico, qué claustro educativo puede comportar en el seno mismo de ese ambiente una figura estupenda
como la del manso y humilde, hermanos. ¿Qué otro ser podría ser más agradable, atractiva y magnética en lugar del aula sino el maestro Galileo? Y yo recuerdo cuando se bautizó, salió del Jordán, descendió el Espíritu en forma de paloma, y Elena White sostiene que descendió el Espíritu descendió sobre él, y dijo ella, emblema del manso y humilde. Así que, todos aquellos que bajo el conocimiento íntimo de las Escrituras y de Dios desciende el Espíritu Santo, es porque realmente están desarrollando los atributos de su carácter, y trasladado eso a los momentos escatológicos, eventos finales de la historia, será la única condición y garantía, hermanos, que nos hará a nosotros ser suficientes en medio de la prueba, pervivir y llenar la tierra con toda su gloria, verdadero conocimiento de Dios. Se preguntarán los oyentes una vez más ahora. Paso 2, hermanos. Paso 2. Se preguntarán ustedes, ¿qué fuentes reveladas tiene Dios para que nosotros tengamos tal conocimiento? Al estudiar el capítulo, ustedes pudieron notar, hemos podido ver de una manera muy clara, ¿verdad?, con una claridad meridiana, que Elena White plantea dos cosas para responder a este interrogante. Tal vez ella no lo levanta, el interrogante no aparece. Hemos leído los dos primeros párrafos de la página 318 y no hay interrogante alguno, pero como se han suscitado reflexiones al respecto en lo que tienen que ver con el conocimiento de Dios como algo vital, hermanos, uno puede preguntarse, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y ella aquí menciona dos representaciones de Dios que al acercarnos a ellas nos van a permitir comenzar a desarrollar un cierto conocimiento de Dios, a desarrollar una cierta confianza en nuestro Padre Celestial, a considerar su grandeza, su longanimidad, la manera como desarrolla todas sus actividades en pura gracia en favor del hombre caído. Podremos notar, apreciados hermanos, lo hermoso de la personalidad de nuestro Dios, los atributos de su carácter, y tenemos que llegar a una conclusión, que verdaderamente nosotros somos entes limitados por una naturaleza que prefirió pecar, por una mente que decidió ausentarse del Señor y conformarse con ser superficial, con un corazón que accedió a la mediocridad espiritual. Al considerar estas dos fuentes, al considerar estas dos representaciones que Elena White está desarrollando en su capítulo, podríamos nosotros, iluminados por el Espíritu, contestar ¿quién es Dios? De todo nuestro corazón, porque a mí me sigue afectando mucho, créanme, me sigue afectando mucho el que al describir los sufrimientos del siervo sufriente, capítulo 53, el profeta mesiánico Isaías, al describirlos uno a uno, al querer hacernos considerar a nosotros que adaptó su vida enteramente a la de todo hombre. Y a mí me admira eso, hermanos, me llena de amor. Trata de despertar un eco de mi corazón. Jesús, adaptado a toda criatura humana, el Dios que se hizo hombre, el Logos, el Verbo de Dios, la palabra, y el Verbo se hizo carne para adaptarse a toda la humanidad, para responder a la desgracia del hombre, para contestar, para suplir, para enseñar, para elevar, para restaurar, para llevarnos a gustar el misterio de la piedad. Oh, hermanos queridos, estas dos representaciones nos harían a nosotros escapar
a la declaración de Isaías en su capítulo 53, cuando comienza diciendo: ¿quién ha creído a esto? Tenemos estas dos fuentes reveladas de consulta y no ha pasado nada con la humanidad. La humanidad se pierde. Los espacios litúrgicos, ortodoxos en religión, eclesiásticos por naturaleza, no son los únicos ambientes donde se puede conocer a Dios. Todo lo contrario, parece que allí algo lo está sustituyendo, algo está ocupando su lugar. Lo digo con respeto, hermanos, con una gran consideración por todos ustedes. Pareciera que allí hay algo como que nos envuelve en el ceremonial, ¿no? Y no estoy excluyendo el hecho mismo de tener que congregarnos, tengan cuidado, no estoy diciendo eso, pero tenemos que buscar la esencia de todo eso. Tenemos que entrar en esos lugares para protagonizar un papel que sea verdaderamente palpitante y armónico. Contribuyentes, hermanos, contribuyentes en el sentido de la palabra. ¿Quién ha creído este anuncio? Dijo el profeta. La humanidad entera, las confesiones de fe y la religiosidad parece que no han podido acceder teniendo estas dos representaciones de Dios, de Jesús y de su carácter. ¿Cuáles son los planteamientos en este capítulo que a manera de representación ofrecen conocimiento de Dios? Y este conocimiento es importante antes de entrar en ellos. En la página 318 tomo la declaración de Proverbios. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Segunda de Pedro, mediante el conocimiento de Él nos son dadas todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y al pasar a la página 319, entonces comienza ella a responder, a desarrollar el primer punto que tiene que ver con esta representación, y al final de la página dice: las cosas de la naturaleza, aquí está la respuesta, hermanos, las cosas de la naturaleza que ahora contemplamos, aunque apenas son un débil concepto de la gloria de Edén, por cuanto el pecado afeó la belleza de la tierra. Por doquiera se ven estragos del mal, dice ella, no obstante, queda aún mucho de su hermosura. Voy a hacer un paréntesis para enlazar lo que les voy a decir con lo que aparece en la página 320, en la página siguiente. Cuando uno estudia un poco, mis hermanos, lo que es la anatomía y la fisiología de los vegetales. Recuerden ustedes, recordemos en esta hora, que los vegetales fueron puestos por Dios en calidad de productores. Toda otra forma viva del planeta, desde sus orígenes, son y somos consumidores. Desde el hombre, cabeza de la creación, hasta todo ser que tiene ánima viviente, para utilizar un término de la Biblia. Los únicos productores son y serán los vegetales verdes, que tienen un pigmento fotosintético llamado clorofila. Y esa clorofila que se encuentra en aquellas partes que son típicas de la morfología vegetal, en las partes verdes se encargan de captar la energía luminosa del sol. Es una cosa interesantísima, es un prodigio de la naturaleza. Toda la vida del planeta depende de esto. Así que el cloroplasto, donde se encuentra la clorofila, capta la energía luminosa y mediante este factor, dos elementos muy sencillos, el agua que toma por los pelos radicales de las raíces, obviamente, y el dióxido de carbono que inhala o respira a través de los estomas, aberturas que hay en las hojas, entran en un proceso bioquímico, en una reacción, dos elementos tan sencillos como el dióxido de carbono y el agua,
teniendo como catalizador la energía luminosa del sol, y hacen una transformación, como si eso allí fuese un laboratorio químico in vivo, hermanos, porque no es in vitro, es in vivo, dentro del ser, todo un laboratorio químico, con una complejidad enorme, evidencia de quién diseñó eso, pero que apenas en el tablero podríamos representarlo mediante una sencilla ecuación química, y sin embargo, a través de la misma, podemos alcanzar a captar las profundidades cuando comprendemos que los productos de esa sencillísima reacción son el alimento, del cual deriva la parte nutricional, toda forma de vida, y el oxígeno. Ellos son los verdaderos pulmones de la naturaleza, juntamente con las algas. Pero al representar esto de esta manera, si tuviésemos la posibilidad bioquímica, científica tal vez, investigativa, podríamos nosotros darnos cuenta que es todo un complejo de reacciones, donde intervienen factores que catalizan la misma, la hacen posible, la llevan al clima, y la llevan finalmente a la producción de lo deseado. Un científico que considera esto y lo estudia y luego lo presenta, tiene que llegar a una conclusión, hermanos. Qué complejo, qué belleza, qué misterio, qué hermoso, qué simple, qué magnificencia en él. Todos los epítetos que nosotros quisiéramos agregar, simple y sencillamente detrás de la reacción bioquímica ocurrida en uno de los laboratorios más espectaculares que yo conozco, que es en las plantas, para generar la vida de toda forma viviente en el planeta. Y eso lo hizo Dios. Acercarse a los lugares verdes, comprender de alguna manera cuando vemos los frutos, qué se está moviendo detrás de todo ello, mirar el fenómeno de la multiplicidad, cómo a través de una sencilla cosa como es una semilla, que tiene un principio vital, y tenemos que reconocer ahora lo importante de lo pequeño, hermanos, una semilla con un principio vital se pone en el suelo, desaparece y muere. Poco tiempo después hay un brote, hay un retoño y un crecimiento imperceptible en su rapidez, a la manera como la óptica y la retina humana lo capta, y se va elongando en dirección al sol. De repente aparece el follaje, viene la floración, y qué espectáculo hermoso saber que hay flores estaminadas que tienen componentes femeninos para hacer una procreación, pero hay flores también estaminadas, las unas femeninas y las otras masculinas, y luego la polinización, como las células germinales masculinas se unen a las femeninas, y lo que era una flor en el ovario de la misma, donde se hizo todo este proceso de fecundación, ahora aparece lo que es la carnosidad de un fruto, los pétalos y sépalos anteriormente coloreados y vistosos comienzan a atrofiarse, mis hermanos, y todo este proceso de floración que indica que hay un romance vegetal, que las flores femeninas atraen el producto de las flores masculinas, es simple y sencillamente para poder traer a la existencia el fruto. Y desde una cosa tan simple como una semilla, una producción exponencial, manifestación superlativa y categórica del amor generoso de Dios, de la gloria de Dios que consiste en dar, que no vive para sí. Nada vive para sí. Dice 13 del deseado, 12 del deseado de todas las gentes. Nada vive para sí, excepto el egoísta corazón humano. Así que los ríos que van al mar, la producción agrícola,
la formación de las nubes, la socialidad de las formas vivientes, las unas terrestres, las otras aéreas y las otras acuáticas, dan evidencia conclusiva de un maravilloso plan diseñado por el Creador para la felicidad de sus criaturas, la corona de la creación. Hermanos, acercarse a la naturaleza, qué infinito bien nos haría. Cuántas revelaciones de Él, cuántas alabanzas, odas poéticas de nuestro corazón se levantarían hacia el autor de todo eso, la grandeza y la magnificencia que hay en todo ello. Aunque el pecado estropeó la obra de la creación, está diciéndole Hawái, todavía se perciben cosas que son más que vestigios, destellos. En su hermosura nos hablan de quién es el Creador. ¿Habría conocimiento distinto al de otras aulas? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Habría una elevación del alma y una prosternación de la misma ante el autor de todo eso? Yo creo, hermanos. Pero ¿saben qué más sucedería, hermanos queridos? ¿Saben qué más sucedería? Se despertaría en nosotros una confianza en Él. Sabemos que Dios es grande, Dios es fiel. Y en cuanto vengan las situaciones difíciles, algo allá adentro nos sostendría para que en medio del silencio divino y de la complejidad de la prueba, nosotros entendamos que tenemos un Dios grande y poderoso. Abrió las aguas del mar, hizo descender maná del cielo, acompañó en todas sus peregrinaciones al pueblo, veló su gloria en una zarza, en una columna de fuego y de nube, para que su pueblo apenas tuviese la percepción de quién era Él sin destruirlo. Oh hermanos, contacto con la naturaleza. ¿Cuántas lecciones sacarían nuestros niños de ahí? ¿Cuántas lecciones sacaríamos nosotros? Por favor, no nos podemos cansar de entender que esto es un libro de texto, no es la jungla de cemento, no es tampoco los estamentos educativos donde se desarrollan postulados, axiomas, hermanos. Y aun cuando entre nosotros siga siendo axiomático de que Dios es amor, lo único que a un servidor le hace pensar que puede ser reservorio de ese amor es estarlo conociendo a Él por experiencia personal, con un detalle que no puedo pasar por alto, que nos podría dar el mismo eco desde el corazón que hizo David. Cuando David sintió que en tiempo de necesidad Dios lo auxiliaba, cuando lo libró de las cadenas de la muerte, cuando él sentía que su oración de apretura, hermanos, de urgencia, en el corazón de necesidad era contestada, David dijo algo que tú y yo necesitamos entender y vivir. En esto debemos alabarnos, hermanos, en esto, si esta es la experiencia, y la naturaleza tiene todos esos detalles y secretos. David dijo, Salmo 116, versículo 1 y 2, consúltalo más tarde, hermano, en la noche, al levantarte. David dijo, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, le invocaré en todos los días de mi vida. Saber que Dios responde, hermanos, que no estamos solos, que es grande, que es creador. Él no solamente comenzará a desarrollar esa confianza que tiene como fundamento sólido el amor desinteresado, la confianza implícita en nuestro Padre Celestial, sino que ahora el individuo, al considerar ese poder, yo le ruego el favor que en este momento no te tengamos un instantito, no te distraigas aquí, hermano, al considerar la grandeza creativa que revela la obra de la creación.
al considerar quién se mueve detrás de todos los eventos de la naturaleza. Yo apenas mencioné 2 o 3, en un campo donde me puedo mover con mayor facilidad. Imagínense el que estudia las estrellas, ¿cómo era eso? Las constelaciones, ¿qué dirá? El que le encanta lo que tiene que ver con la vida marina, el que ha sido desafiado con respecto a las fronteras y linderos del mar, que no se desborda. Bueno, hoy en día acabó todo eso. Pero simplemente considerar lo que está al alcance, no de la mentalidad y metodología científica, sino de nosotros los sencillos, los que hemos aceptado el consejo de Dios de irnos a tener contacto permanente con las escenas de la naturaleza. Llegamos a una conclusión, hermano, a una conclusión. Miren, la Escritura empieza de esta manera en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Contundente. Según ustedes, todos deberían preguntarse por qué la Escritura empieza así. Ahora no vamos a resolver eso. Simplemente vamos a tomar el verbo crear que aparece ahí. El verbo crear que tiene como sujeto a Dios. En el principio creó Dios, el sujeto de la declaración es Dios. El verbo es crear, y siempre que la Biblia, en la literatura del Antiguo Testamento, por lo menos en más de 3 o 4 oportunidades, utiliza el verbo hará, que es crear ahí, siempre tuvo como sujeto a Dios, el Dios creador. Y en uno de los momentos que a mí me esperanza, y te lo dejo a consideración y como recomendación, en uno de esos momentos, en el Salmo 51, versículo 8, David escribiendo utilizó el verbo vará. Vará en mí, oh Dios, un corazón limpio y nuevo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y nuevo. El ebanista no lo podría hacer. El arquitecto tampoco. El ingeniero no tiene capacidad para eso. El médico tampoco, hermanos. El único que yo conozco como sujeto para declaraciones que comportan el verbo vará, crear, es aquel que trajo todo lo que vemos a la existencia. Mantenerse en contacto con el mundo natural, así esté estropeado hoy por hoy, haya recibido la maldición edénica después de la desobediencia, es indiscutible e innegable que seguirá brindando argumentos plausibles para que nosotros creamos y no lleguemos más a la confesión de fe precaria. No puedo vencer mis defectos de carácter. Continuando con esa idea que se desborda de esta representación menor, diría yo, ¿no? Es una de las 2 representaciones que ella discute aquí. Así que continuando con esa idea de esta representación que es la naturaleza en la 3:20, segundo párrafo, un párrafo generoso, dice: desde el solemne retumbar del trueno, el bramido incesante del viejo océano, los alegres cantos que hacen de las selvas un concierto de melodías. Hay un mato, como le dicen los brasileros, aquí en este lugar tremendo, y eso se oyen los lobos, los micos, las aves, hasta las culebras, hermanos, unos cascabeles increíbles. Eso es un concierto, hermanos, y lejos de inspirar tal vez un miedo escénico en un servidor, a pesar de todo, pienso qué hermoso es Dios, hermanos, qué hermoso el Señor. Luego sigue diciendo: miriadas de voces de la naturaleza entonan sus alabanzas a Dios. Contemplamos su gloria en la tierra, en el mar, en el firmamento, en los maravillosos tintes y colores, el matizado de los mismos, ¿no? Que varían en grandioso contraste y se armonizan unos con otros. Los perennes collados nos hablan de su poder, los árboles hacen ondear sus verdes banderas bajo los rayos del sol, y las flores en su delicada belleza nos señalan al Creador. Mi sobrina perdió a su mamá hace 3 años y quedaron solitos, tenía 14 años ella. Un momento de duelo en la familia, en el instituto y en la obra del Señor, hermanos. Les ha tocado a mi hermano y a ellos 3 seguir adelante, pero por pura gracia del Señor los veo afinando cada día más. Estoy tan agradecido a Dios
porque en gesto de misericordia me ha permitido tener una participación aquí, pura gracia, hermanos, pura gracia para mí. Y ver a esas criaturas dándole, sin ningún otro interés que servir, viendo a las personas que salen sonrientes. Ahora don Antonio, en su lengua portuguesa, viene al culto todas las mañanas y en la noche, graba los temas en su celular, canta. Esta mañana lo pusimos a orar, oró él agradecido y dice que este lugar es un cantiño de Zeus, algo así como un pedacito de cielo, en su lengua portuguesa dice. Y apreciados hermanos, hubo dolor en las filas familiares. Hubo un momento de luto, ahí hubo una tormenta, y cual himno 207 de nuestra edición antigua, Amor que no me dejarás. Ese himno 207 tiene unas notas muy interesantes y un trasfondo en la vida del hombre que lo compuso, por lo menos en su letra, que vale la pena que revivamos cada uno de manera personal. Una declaración de fe y de confianza del hombre inspirado en medio de su dolor, en medio de la tormenta. Y él dijo que tras la tormenta, el arco vi, la promesa y la esperanza. Y yo le dije a la niña, a la sobrina en un culto recientemente, le dije, mamita, después de la tormenta, el arco iris. Hace días atrás, sin pensar en todo esto, me hablaba de los colores, me decía, tío, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y tuve que decirle que la luz se difractaba a través de un prisma y entonces aparecía un abanico de posibilidades luminosas y coloridas que eran entonces cada uno de los colores y manifestaciones del sol, pues que en este sentido se reflejan en las superficies, y le dije, el negro lo absorbe todo, el blanco no absorbe nada, el que es azul es porque refleja el azul, pero nunca me imaginé que íbamos a llegar a la conclusión que tras de la tormenta hay un arco, y eso proviene de la naturaleza. Hermano, que sufres hoy cuando veas el arco, esperánzate en el Dios de la naturaleza, en el Dios que se humanó, en el Dios que se adaptó a toda desgracia humana, en el Dios que se despojó. Si la naturaleza, hermano, es una representación de Dios, Jesús de Nazaret es la mejor representación de Él. Deseado de todas las gentes, página 12 dice, apartándonos de todas las representaciones menores, vemos a Dios en Jesús. Comprendemos que la gloria de Dios consiste en dar, nada hago por mí mismo, dijo el bendito Salvador. Ahí está la manifestación más clara de quién es Dios, porque si la naturaleza que ha reservado ese espacio, hermanos, para mantenernos dentro de la arena de la comprensión de quién es Dios, la naturaleza sola no puede hablarnos de un Dios personal y de un amor redentor. Hacía falta la manifestación más sublime, la revelación más clara e indisputable de quién es Dios, y ese fue Jesús de Nazaret, quien vino a este mundo prodigando bienes. Si alguien es pródigo es Él, buscando a la oveja que se había perdido, buscando, apreciados hermanos, a la perni quebrada, hablando sola y sencillamente en el lenguaje del cielo, adaptado a la comprensión humana con respecto a la lingüística como tal, atrayendo a los hombres a Dios, mostrándoles que el mundo no es el sitio único donde podemos pasar, y diciéndonos, como dijo Elena White, nuestro destino en dos mundos depende de la manera como vivimos en uno de ellos. Este lugar es preparatorio para conocer a Dios. La primera representación es menor, dice Elena White, apartándonos de todas las representaciones menores. Pero la segunda es Jesús de Nazaret, quien nos habría de hablar no solamente de un amor redentor del corazón
del Padre Celestial, cosa que no podría hacer la naturaleza, pero nos había de hablar también de un Dios intensamente personal, como tú y yo lo queramos hoy. Hermano, toca la superficie donde estás sentado. ¿La sientes? ¿La percibes? ¿Fría? ¿Rugosa? ¿Lisa? ¿La sientes? Así es el Dios intensamente personal que tenemos. Lo podemos vivir de acuerdo con la búsqueda y necesidad, con la manera como lo procuremos. Cuando Moisés tuvo la visión de la gloria en Madián, hermanos, se llenó de incertidumbre y de temor. No se sentía digno, no se sentía ya grande, su orgullo abatido en el polvo, su arrogancia y su suficiencia. Y ahora empezó el Señor a hablar con él: Moisés, te voy a enviar, pero Señor, yo no puedo, y nunca lo dejó hablando solo. Las preguntas e interpelaciones de Moisés no se hundieron en el vacío. Dios le contestaba, tan personal como tú y yo queramos. Amados hermanos, este capítulo tiene que ser consultado, estudiado y leído por todos nosotros una vez más, hasta que nos desafíe, hasta que nos catalice a movernos en dirección de estas dos representaciones, apreciados hermanos. La naturaleza, que como dice la página 320, todas las cosas hablan de su tierno cuidado paternal y de su deseo de hacer felices a sus hijos. Pero si eso dice de la naturaleza, a pesar de lo estropeada que está, cuando en el deseado de todas las gentes, capítulo 1, Dios con nosotros, habla de Jesús encarnándose, dice ella, plantó su tienda en medio de nuestro campamento humano, para enseñarnos una cosa, hermanos, que Dios es el amigo de los pecadores. Si la tienda divina en medio del campamento humano nos habla de un Dios intensamente personal y de un amor redentor y abnegado, eso excede a las manifestaciones que de la naturaleza brotan, pero que yo diría tienen que hacerse complementarias, porque en el primer recurso, es decir, la naturaleza, todas las cosas hablan de su tierno cuidado paternal, su deseo de hacer felices a sus hijos. Página 322. La ciencia no puede explicar la creación. ¿Qué ciencia puede explicar la creación? ¿Qué ciencia puede decirnos a nosotros si hasta en los círculos teológicos nuestros hay problema? Y de nuevo lo resuelve de una manera muy interesante, muy sencilla, muy tranquila, muy reposada. Y yo decanto por esto. Miren lo que dice abajo. En la creación de la tierra, nada debió Dios a la materia preexistente. Si la ciencia nos relacionó con los primates del campo, y me quiso enseñar a mí que el tío más próximo que yo tenía era un Pithecanthropus, era un hombre de Neandertal o el de Cromañón. Eso me quisieron enseñar. Y cuando leí a Marx y a Engels, hermanos, y cuando consulté a Lenin y a Nikita, todo esto se esfumó, pero irrumpió la otra representación, la representación del ser que abdicó del cielo para buscar a Diego y a ti. Irrumpió repentinamente en mi vida y plantó, hincó su tienda al lado mío para enseñarme que la vida tenía sentido y otro propósito. Y hoy, debido a Jesús de Nazaret, he encontrado que la mayor utilidad de un hombre es la de servir con un corazón limpio a su prójimo. Que la tierra, esta tierra, hermanos, es el escenario que Él me brinda para prepararme para estar con Él por siempre. Yo creo en la posibilidad de Dios creador, porque Él es el sujeto de aquella fórmula
declaración u oración gramatical con sentido completo que hay en Génesis 1:1. En el principio hará Dios los cielos y la tierra. Así que en la creación de la tierra, nada debió Dios a la materia preexistente. Del Salmo 33 Él dijo y fue hecho. Estoy en la página 322, recuerden. Él mandó y existió. Todas las cosas materiales o espirituales surgieron ante el Señor Jehová cuando Él habló y fueron creadas para su propio designio. Los cielos y todo su ejército, tierra y todo lo que en ella hay, surgieron a la existencia por el aliento de su boca. Y en la creación del hombre, dice aquí, resulta manifiesta la intervención de un Dios personal. Mis hermanos, debo concluir, pero no quisiera pasar por alto otras líneas de este capítulo. 3:24, no es por medio de una fuerza inherente, como año tras año la tierra suministra sus dones. No es por medio, como si le hubieran dado cuerda, como a un reloj, ¿no? Como sigue su marcha alrededor del sol. No, hermanos, no. Dice aquí, la mano de nuestro Padre Celestial e infinito obra permanentemente para guiar, hermanos. Yo les pregunto a ustedes ahora, desde el Salmo 11, sean sinceros al contestar. Si fuesen entonces destruidos los fundamentos de la tierra, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Tiene respuesta usted para eso? Si el niño le dice, papá, quedamos sin trabajo, papá, nos despidieron de la fundación, papá, se cayó la casa, papá, no hay dinero, no hay vestido, no hay alimento, ¿qué ha de hacer el justo? La respuesta de Dios al clamor del salmista es, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono, hermano, y hasta donde yo sé desde arriba se dominan mejor las cosas de esta tierra. No ha perdido de vista nada de la misma. Cada fracción de momento, velando por sus criaturas y por el devenir de los sucesos de la obra creativa. Elena White, hermoso pasaje inspirado que nos eleva al cielo, dice, la mano del infinito obra perpetuamente para guiar al planeta, hermanos, confiemos en él. El poder de Dios en constante ejercicio hace que la tierra conserve su posición en la rotación. Es Dios quien dispone que el sol salga, se levante de los cielos, es Dios quien abre las ventanas de los cielos y de la lluvia. Y tantos otros detalles de este capítulo, ¿no?, que están simplemente desarrollando la idea y dejándonos a nosotros concluir que la revelación de Dios en la naturaleza, pero la revelación en Jesucristo, son los recursos que Él tiene para que conozcamos a Dios. Ahora para ustedes, 2 declaraciones más de Elena White. La una brota del deseo de toda la gente, página 621. Cuando conozcamos a Dios, como es nuestro privilegio conocerle, nuestra vida será una vida de continua obediencia. Ya no obedeceremos pujando. Ahora diremos, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y la otra declaración, mis apreciados hermanos, concluyo con esa. De este capítulo del libro, trasladémonos a la última parte. 3:32 dice, el conocimiento de Dios, tal como fue revelado en Cristo, es el que deben tener todos los salvados. Es el conocimiento que transforma el carácter, y una vez recibido este conocimiento, renovará el alma a la imagen de Dios y comunicará a todo el ser un poder espiritual divino. Miren cómo termina el capítulo, última línea, tal es el conocimiento que Dios hoy nos invita a recibir, y fuera del cual toda otra cosa es vanidad y es insignificancia. Mi recomendación final para acceder a esa fuente de conocimiento que es Jesús de Nazaret, contemplemos cada día por lo menos 1 hora de la vida de Cristo, dice Elena White. Tomémoslo
desde el pesebre hasta el Calvario, hermanos. De especial manera las escenas finales. Recuerden que el pesebre, maravillosa condescendencia de Dios. Y luego ella dice, captemos sus miradas hasta la forma como Él mira. Porque por esa ley de la mente, contemplándolo a Él, nos acercaremos al objeto de nuestra contemplación. Y entonces, ahora sí, hermanos, pase lo que pase y venga lo que venga, diremos como dijo Jeremías en tiempo de crisis, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en Él esperaré. Dios nos ayude, hermanos, a conseguir esta experiencia que nos urge hoy. Ya la iglesia trascendería. No estaríamos inertes y sin vida como hoy. Busquemos a Dios mientras puede ser hallado. ¿Ha habido palabra de Jehová hoy? Bueno, si Jehová es Dios, vamos en poder. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Tierno y amante Padre Celestial, reconocemos delante de ti hoy dos cosas. En primer lugar, cuán grande eres, cuán lleno de compasión por tus hijos. Un amor que no hemos podido descifrar, Señor. Y comprendemos también nuestra bajeza, nuestra incapacidad. Y de una y de otra cosa articulada solamente te podemos decir que vengas en auxilio de nuestra necesidad. Tenga misericordia de nosotros y nos manifiestes la faz de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. En tu nombre te lo suplicamos. Amén.